tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, profesora. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias, Manuel. Qué bueno, me da mucho gusto. Bien, chicos, la clase pasada, sí fue la clase pasada, nos quedamos en el contrato, ¿verdad? Así es, profesora. Contratos. Ok, perfecto. Dejamos por ahí una pequeña actividad sobre los tipos de contratos. Sin embargo, es que nos traen en un arriba para abajo con el instituto, cambios que hay, y bueno, no nos dejan, pero por eso tuve que dejarlos la vez pasada, pero ahora sí vamos a trabajar. Bien, entonces, pues vimos, ¿no? Ya de las partes en las que se va a componer un contrato, ¿no? Estamos hablando específicamente del contrato individual de trabajo, ¿no? Como pudieron ver, hay distintos tipos de contrato, y entre ellos, no sé si por ahí lo pudieron ver, también está el contrato colectivo, ¿no? Que ya nos habla más, pues evidentemente de estas relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Que se da incluso ya con estos representantes, ¿no? Con sindicatos. Norma. Sí, Eduardo, por favor. Muchas gracias. Entonces, a ver, voy a detener aquí. Bueno, en fin. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a continuar entonces así. Bien, entonces, yo creo que pudimos percatarnos que nos encontramos con que hay distintos tipos de contratos, ¿no? Podemos encontrar, pues, desde el contrato individual de trabajo, ¿no? Que es al que, pues, vaya, nos estamos refiriendo mayormente, ¿no? Está el contrato colectivo, el contrato ley, está ahí, contratos por obra, contratos de periodo de prueba, contratos de temporada, en fin, ¿no? Podemos encontrar distintos temas. Sí, Juan, exactamente, sí que nos comparte el link en Classroom y ya ahí lo podemos tomar. De hecho, déjenme poner de una vez el link que yo tengo de las que hemos estado guardando, de las pocas que se han guardado. Y voy a checar ahora, pues, el tema de, ¿cómo se llama? Pues del espacio para que ahora no se elimine. A ver, denme un segundo. Podría ir subiendo una sugerencia, profesora, los videos que tenga ya a Drive para que no se sature su PC. De hecho, están en Drive, o sea, están en, pero pues no sé qué pasa, es que yo no, pues la verdad soy mala con estas cosas. Pero bien, lo que está pasando es que también el instituto, yo les voy a proporcionar este link, que es lo que, pues vaya, yo ahorita tengo, pero el instituto está trabajando en una, ¿cómo se llama? En una plataforma, ¿no? En la cual, pues les va a subir, o ahí se supone que vamos a subir los videos y pues ya no vamos a tener que tenerlos nosotros en el equipo, ¿no? Entonces, pues van a tener ustedes una especie de plataforma en la cual van a poder acceder a todos estos videos, pero pues es que no, les digo, nos traen con un tema que no sabemos, pues vaya, qué está pasando para arriba, para abajo, con cambios, y pues tenemos que esperar instrucciones, ¿no? Sin embargo, pues yo les voy a proporcionar este link que es momentáneamente y en tanto a nosotros no pues nos hagan algún cambio, nos digan lo contrario, pues así se va a quedar esto, ¿no? De hecho, creo que la plataforma que hizo el instituto nunca funcionó, ¿verdad? Es que ese es el tema, que
que en algún momento ya lo habían comenzado a hacer. Ya mandamos nosotros los links que yo les estoy proporcionando para que de ahí tomaran, pues vaya, todos estos, los videos, pero pues no sé realmente, no sé si ya está en función la plataforma o no. A nosotros, como les digo, nos requieren los links, pero no sabemos bien, la verdad, qué pasa. Entonces, yo momentáneamente les proporciono este link. Ahí van a encontrar las clases. Espero que también ustedes las puedan ver, porque también lo que me pasaba en algún momento, de hecho me sigue pasando, es que necesito descargar los videos para poder verlos, ¿no? Y luego, como son muy pesados, pues es súper complicado, ¿no? Por eso es que también se estaba haciendo esta plataforma, pero pues bien, ¿no? Vamos a ver, pues qué pasa. Mientras, así dejamos este tema, ¿vale? Pues bien, espero les sirva el link momentáneamente. Entonces, como les comentaba, vamos a encontrar distintos tipos de contratos, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo más detenidamente. Ahorita lo que estamos viendo, ya vimos, pues vaya, de alguna forma, que es este contrato individual, ¿no? Eh, Sabemos que un contrato, pues, es un acuerdo de voluntades, ¿no? En la cuales, pues, una persona, en este caso, un contrato individual de trabajo, una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, ¿no? Evidentemente, mediante el pago de un salario, y asimismo nos lo dice, recordando un poquito lo que vimos la clase pasada, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? También nos dice que el contrato no requiere como tal una formalidad para que éste sea válido, ¿no? Incluso con la simple existencia de una relación laboral que se dé mediante el pago de un salario, se va a presumir la existencia de este contrato, ¿no? Vimos también, pues vaya, lo que lleva un contrato, ¿no? Los requisitos a lo mejor básicos que puede llevar un contrato, ¿no? Y bueno, ya vimos que para que nazca un contrato es simplemente, se necesita esta prestación del servicio, ¿no? Una relación obrero-patronal para que se presuma la existencia de este contrato, de una relación laboral, ¿no? Y así como existen estas causales, ¿no? O esta causa para la cual existe un contrato, también existen causas de terminación de un contrato, ¿no? Hay causas de terminación de la relación laboral, hay causas de rescisión de la relación laboral o del contrato laboral, causas de rescisión con responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el patrón, ¿no? Sin embargo, también hay causas de suspensión, ¿no? De los contratos laborales, ¿no? Entonces, estas relaciones laborales o estos contratos de trabajo se van a extinguir o se van a suspender temporalmente, ¿no? Una manera de rescindir un contrato o el hecho de hablar de una rescisión de un contrato, pues vaya, también es una forma de extinguir estas obligaciones, ¿no? No solamente la terminación de un contrato. Aquí podemos a lo mejor confundirnos un poquito en decir, bueno, si se está rescindiendo un contrato, pues se está terminando, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una terminación de un contrato y una rescisión de un contrato, ¿no? La terminación de un contrato se va a dar, pues vaya, por su propia naturaleza, ¿no? Se va a terminar porque realmente así lo dice el contrato, ¿no? Porque a lo mejor existe un contrato con vigencia de 1 año, ¿no? O hay un contrato por obra, entonces por obra o por tiempo determinado.
Entonces, cuando se dan estos contratos, pues evidentemente al concluir la obra o el tiempo que se haya determinado, simplemente se termina esa relación laboral, ¿no? A menos que existiendo un contrato con con un tiempo determinado, vamos a poner 2 años, ¿no? Ok, la relación laboral se dio 2 años, tal, pero la relación de trabajo no termina ahí, ¿no? Sigue. Ya pasaron los 2 años que decía el contrato, que se firmó, que todo muy bien, ¿no? Conforme a la ley, pero sigue la continuidad de esta prestación del servicio, ¿no? Eh, y el patrón pues no dice nada, no le dice muchas gracias, ya terminó y él tampoco deja de trabajar y se sigue dando la relación obrero-patronal, ¿no? Sigue bajo la subordinación de este patrón. Entonces, ese contrato por tiempo determinado va a cambiar su naturaleza automáticamente, ¿no? Va a cambiar su naturaleza a un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Es decir, que no va a tener como tal una vigencia. Lo ideal, y creo que ya lo habíamos platicado, sería que pues, se volviera a firmar un contrato, ¿no? Que se renovara el contrato, evidentemente respetando la antigüedad del trabajador, ¿no? Sin embargo, si no se da tampoco es necesario, simplemente se entiende que el contrato que se firmó sigue siendo válido, sin embargo, cambiando su naturaleza. ¿Por qué? Porque el servicio continuó, ¿no? El trabajo continuó, la relación obrero-patronal continuó, se continuó pagando un salario, ¿no? Pero bien, ahí sería en el caso en el que cambiara de naturaleza un contrato por tiempo indeterminado, pero si termina, por tiempo determinado, perdón, si termina el contrato en el tiempo en el que se dice, ¿no? O a lo mejor termina la obra y listo, ¿no? Aquí está la casa que me pediste, pintada de blanco con puertas grises y 2 ventanas, ¿no? Listo, ahí está. Se terminó, muchas gracias, ya terminó el contrato, ya te pagué lo que correspondía, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, pues vaya, está terminando como tal el contrato que se dio en ese momento. Esa es una terminación por simple naturaleza del contrato, vamos a decirlo, ¿no? Y una rescisión de contrato podríamos decir que existe una causa para poder terminar el contrato, aun cuando no se haya cumplido con el tiempo que está determinado en el contrato, ¿no? Sin embargo, aquí ya estamos hablando de causales, ¿no? No es que digamos, ¿sabes qué? Ya no me gustó trabajar contigo, pues voy a rescindir el contrato, ¿no? Ya no quiero. Era de 1 año, pero pues yo ya llevo 8 meses y pues no me gustó y ya me voy, ¿no? Y tampoco el patrón puede hacer eso, ¿no? Para eso hay causales de rescisión, ¿no? En las cuales va a haber un motivo o una causa para poder rescindir este contrato, ¿no? Y bien, hay causales también de suspensión, ¿no? Que pues también lo mismo, ¿no? Va a variar en función, pues vaya, de lo que dice la ley, ¿no? Tampoco es como que, digamos, pues vamos a suspender la relación laboral porque me voy a ir de vacaciones 1 mes, entonces cuando regrese quiero mi trabajo otra vez, ¿no? O cuando regrese yo, patrón, de trabajar, te vienes, de vacacionar, te vienes a trabajar, ¿no? Tampoco es así, ¿no? No es que se esté haciendo, pues, la voluntad de ninguno de los dos, ¿no? En una suspensión de, de trabajo, ¿no? Podemos, podemos decir que una suspensión de trabajo, pues, es la cesación de los efectos de un contrato laboral de manera temporal, ¿no? No se va a terminar la relación de trabajo, pero va a quedar
detenida de alguna forma, ¿no? Suspendida, ¿no? ¿De qué nos habla una y otra, ¿no? ¿Cuáles son las causales de terminación? ¿Cuáles son las causales de suspensión y de rescisión? Las causales de rescisión hay con responsabilidad para el patrón o con responsabilidad para el trabajador. Es decir, podemos traducirlo a que una causal o una rescisión de trabajo con responsabilidad para el patrón, en la práctica vamos a poder traducirlo como como un despido injustificado, ¿no? Y una rescisión de contrato laboral con responsabilidad para el trabajador lo vamos a traducir en la práctica como un despido justificado. Bien. Entonces, vamos a comenzar con estas causas de suspensión. Vamos a ver qué es la suspensión de un contrato laboral, ¿no? Estas, estos efectos o estas causales, de alguna forma son, pues, distintas maneras de poder extinguir, ¿no? Estos contratos, ¿no? De extinguir los derechos y obligaciones, tanto del trabajador como del patrón, ¿no? De las partes de este contrato. Entonces, una de esas maneras, no de extinguir, pero sí de suspender los efectos de un contrato laboral o de una relación de trabajo, pues se encuentran en el artículo 42, ¿no? Comentábamos que la suspensión de la relación de trabajo o del contrato laboral es la cesación de los efectos legales de un contrato individual, ¿no? O en su efecto colectivo, pero vamos a verlo más adelante, ¿no? Estas suspensiones se van a dar por causas completamente ajenas al trabajador o al patrón, ¿no? Estas causas van a dar pie a la suspensión desde el momento en que se tiene conocimiento de las causales que ahorita vamos a ver, ¿no? Y se van a normalizar o se va a normalizar la relación de trabajo una vez que hayan terminado estas causales que dieron origen a la suspensión del trabajo, ¿no? Y bien, entonces, nos dice el artículo 42, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el patrón, para el trabajador y el patrón, las siguientes, ¿no? Entonces aquí nos dice que no hay una responsabilidad de ninguna de las partes, ¿no? Se va a suspender la relación laboral sin que haya responsabilidad para una parte u otra, ¿no? Entonces, al no haber una responsabilidad o un motivo por la cual tenga responsabilidad una de las partes, tampoco va a haber responsabilidad ni de prestar el servicio, ¿no? Ni de seguir trabajando, pero tampoco de pagar un salario, ¿no? Entonces, literalmente se va a suspender la relación laboral en estos sentidos, ¿no? Nos dice la enfermedad contagiosa del trabajador, ¿no? Y la fracción segunda nos dice la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, ¿no? Más adelante vamos a ver todo lo que conlleva la seguridad social, ¿no? Pero estos accidentes o enfermedades de trabajo, ¿no? Que constituyen un riesgo de trabajo son, pues vaya, los que ocurren, ¿no? Dentro de un horario laboral, dentro de las instalaciones de donde laboramos, ¿no? Entonces,
Puede ser que a lo mejor a causa del trabajo realizado, no sé, se me ocurre pensar una recepcionista, ¿no? Que está sentada todo el día, ¿no? Atendiendo llamadas, contestando correos, atendiendo a los clientes, etcétera. Entonces, pues eso ya le trajo consecuencias, ¿no? De salud. Eile. Sí, por ejemplo, anteriormente a los docentes que utilizaban el gis en los pizarrones antiguos, el polvo del gis ocasionaba muchísimos problemas en vías respiratorias y pasó a ser una enfermedad de trabajo por consecuencia de lo mismo. Se supone que el pintarrón, es menor la cantidad de polvo, pero se sigue presentando esa situación por los antecedentes. Es cuanto. Gracias, Eile. Efectivamente, ¿no? Ese es un buen ejemplo de una enfermedad de trabajo, ¿no? Son todas aquellas enfermedades que van a ser ocasionadas, ¿no? O que tienen su origen en las labores desempeñadas, ¿no? Cualquiera que sea su labor. Liliana. Profesora, buenos días compañeros. Ya también quisiera dar un ejemplo. Buenos días. Bueno, todavía no sé, pero anteriormente cuando se imprimían lo que eran los periódicos, todo el ruido a los trabajadores se quedaban sin oír. Eso yo creo que también puede ser un ejemplo, ¿verdad, profesora? Es cuando. Muchas gracias, Liliana. Efectivamente, ¿no? Ese es otro gran ejemplo de una enfermedad de trabajo, ¿no? Todas las enfermedades que tengan su origen en en el desempeño de alguna actividad, ¿no? También digo, las empresas, ¿no? Que están de pronto sometidas a grandes temperaturas. En fin, ¿no? Podemos dar varios ejemplos de estas enfermedades de trabajo, ¿no? Y lo mismo con los accidentes de trabajo, ¿no? Disculpe, profesora, una pregunta. En este caso, como está mencionando de las enfermedades de trabajo y accidentes de trabajo, supongamos que en una empresa que es de alto riesgo, no se les dan los materiales necesarios y se enferma o tiene un accidente. En ese caso, la empresa obviamente tiene que pagar el daño, pero si ya no tiene recursos, ¿cómo? O sea, ¿cómo se va a extinguir el contrato que tienen esas partes y cómo se le va a pagar al afectado? No entiendo esa parte. Bueno, pasan varias cosas con este tema de falta de recursos de una empresa, ¿no? Desde cómo va a indemnizar a sus trabajadores, ¿no? A lo mejor es una empresa que tiene 100 trabajadores, es decir, bueno, me quedé sin recursos. En este caso, aquí ya entramos un poquito a temas mercantiles, ¿no? Se declara la empresa, ¿cómo se llama? Sin recursos, ¿no? Sin posibilidades de seguir sosteniendo a lo mejor los salarios o por cualquier motivo, ¿no? Una empresa ya no puede continuar. Entonces se van a lo que es llamado un concurso mercantil, ¿no? En el cual a grandes rasgos, lo voy a determinar, se van a pues ya van a exponer los motivos, etcétera, y ya una vez que vaya determinado que efectivamente la empresa ya no puede continuar, se van a subastar bienes suficientes o todo lo que tenga la empresa para poder cubrir
pues las deudas que tenga hacia con los trabajadores, ¿no? Sin embargo, antes que los derechos de los trabajadores están los alimentos, ¿no? Es decir, a cada empresa, de pronto le llega requerimientos del juzgado familiar y le requieren pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, esas van a ser primeramente lo que se va a pagar, ¿no? Es a lo que se le va a dar prioridad de alguna forma. Se le da prioridad a los alimentos, ya que se indemnizaron los alimentos, etcétera, de los trabajadores que sean, vienen los derechos de los trabajadores, ¿no? Que están inmediatamente después de los alimentos. Entonces, la empresa de esta forma va a cubrir, pues vaya, las deudas que tenga hacia con los trabajadores, ¿no? Ya sean indemnizaciones, ¿no? Por la terminación de estos contratos con los trabajadores, ¿no? Al final del día, pues se supone que los patrones tienen una planilla dentro del instituto, ¿no? Del Seguro Social. Entonces, pues vaya, se han dado aportaciones obrero-patronales, ¿no? A este instituto, lo cual de alguna forma nos da este privilegio, ¿no? De gozar de la seguridad social. Patricia. Buenos días, profesora. Oiga, y por ejemplo, en el caso personal, por ejemplo, mi marido tuvo un accidente en 2019, ¿no? Y para el 2020, en este año, por fin le dieron resolución de comisión mixta de que no había sido accidente de trabajo, ¿no? Según ellos, por la vía de, él iba de su trabajo a su domicilio, ¿no? Y según el domicilio que ellos tienen ante la empresa, o la empresa, el domicilio que tiene es ahí en Santa Úrsula, ¿no? Supuestamente, cuando él y yo nos casamos, cambiamos el domicilio. Entonces, en ese momento nos hicieron todo un cuestionario, metieron nuestros datos, se supone que en su sistema, y ya había quedado ahí nuestro nuevo domicilio, ¿no? Domicilio conyugal. Entonces, ahora que pasó lo del accidente, resulta que no ese es el domicilio, que no tienen ese domicilio, que entonces no se lo tomaron como incidente de trabajo o incidente de trayecto, que es lo que le llaman, ¿no? Ellos. Entonces no se lo tomaron y entonces él está en medio sueldo todavía. ¿Qué se podría hacer o qué es lo que hacen? Se supone que se tiene que demandar, ¿no? Él trabaja en el metro. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Porque eso es lo que no respetan laboralmente, ¿no? La empresa. Y el sindicato, como está coludido con la empresa, el sindicato mayoritario, pues no hace. Realmente la comisión mixta está formada por ellos, por la empresa y por el sindicato nacional, cuando él no está en ese sindicato. Ya ve que ahorita en día ya hay 3 sindicatos, ¿no? De los cuales 2 son los que más están como más fuertes, por así decirlo, ¿no? Dentro del metro, pero no se ha podido resolucionar nada, tomar resolución de nada. ¿Qué se podría hacer, profesora? Sí, aquí evidentemente se tendría que demandar como en la mayoría de los casos, ¿no? Se tendría que demandar ante el tribunal, ¿no? De conciliación y arbitraje, que es Tribunal Federal, que es el que lleva, creo que está aquí en diagonal 20 de noviembre, no creo, está ahí. Es el que lleva asuntos de, ¿cómo se llama?, de dependencias del Estado, ¿no? De dependencias del gobierno. Entonces, pero bueno, esa es la instancia en la cual deberían demandar. Ahí se va a demandar y ahí van, ¿qué es lo que va a pasar? Se demanda, ¿no? La pensión de acuerdo al accidente de trayecto que sucedió, ¿no? Y ahí en la demanda se va a determinar qué porcentaje, pues vaya, se va a dar en la pensión. ¿Quién determina ese porcentaje? Los peritos, ¿no? Entonces, en este juicio vas a tener o van a tener que demandar necesariamente
De otra forma, no lo van a poder hacer. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Los derechos de los trabajadores se van a hacer valer ante las autoridades. Es muy complicado que a lo mejor en una empresa, ¿no? O un patrón, de alguna forma respete totalmente. Los hay, sí, sí los hay, ¿no? Y muchos, sin embargo, en su mayoría no los hay. Entonces, lamentablemente esa es la forma de poder hacer valer tus derechos, ¿no? Acudir ante la autoridad, en este caso sería una demanda, demandando la pensión por el accidente de trayecto. Se van a ofrecer pruebas, se van a hacer peritajes, ¿no? Desde, ¿cómo se llama? Exámenes médicos para saber las complicaciones que trajo este accidente de trayecto, ¿no? A lo mejor los estudios que en su momento se hicieron también, ¿no? Los formularios que se llenaron en su momento, se los van a pedir. ¿Qué más? Pues bien, ¿no? Va a radicar todo muchísimo más en los peritajes. Algo muy importante y va a ser clave en tu juicio o en su juicio, pues va a ser el tema del cambio de domicilio, ¿no? El IMSS, ¿es IMSS o es ISSSTE? No, Bueno. ellos tienen particular. Ellos sí cotizan en lo que es el ISSSTE, pero no tienen el servicio como tal. O sea, nosotros nos mandan a dependencia particular. Sí, Incluso tienes cuando estuvo internado, o sea, que llegó al hospital, hubo negligencia porque no lo quisieron operar. Él tuvo una luxación de clavícula de 5º grado, no lo quisieron operar, entonces lo dieron de alta. Tuvimos que volver a sacar otras placas para enseñarles que sí había una luxación, ¿no? Ya nos atendió otro doctor y ya fue cuando lo quisieron operar, entonces se llevó aún más tiempo. Entonces, por eso, como el paso de las semanas que le daban como de incapacidad laboral, por así decirlo, entonces por eso se fue a medio sueldo. Ok. Bien, está bien. Mientras más rápido actúen, demanden mucho mejor porque, digo, no prescriben en temas de seguridad social, no prescriben los derechos de los trabajadores. Sin embargo, a efecto, pues vaya de que, pues todas las pruebas que puedan recabar, pues vaya, no vayan a tener pues vaya, que se vayan a perder lo que sea. Entonces, y bueno, son juicios que vuelvo a lo mismo, son tardados, entonces sí tendrían que ingresar una demanda y hacer valer pues todo lo que me estás comentando, ¿no? Incluso redactar en la demanda lo que pasó, que fueron al hospital, que no se quiso operar, después que los estudios, etcétera, ¿no? Sí va a ser importante, pero también va a ser importante que acrediten que, pues vaya, que ustedes habían ya hecho el cambio de domicilio, ¿no? Para que pueda, porque por ahí se va a ir seguramente el instituto, ¿vale? Ok, gracias, profesora. Pero, bien, ya nos desviamos otra vez del tema. Decíamos, entonces, exactamente todos estos accidentes o enfermedades, ¿no? Que constituyen riesgos de trabajo, vaya, como podemos ver, tienen una responsabilidad concretamente para el patrón, ¿no? Sin embargo, en estas causas de suspensión, pues vaya, son accidentes o enfermedades que no constituyen o no tienen nada que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, a lo mejor un domingo yo tenía, pues era mi día de descanso, ¿no? Y pues me fui a vacacionar, me fui por ahí a pasear, a pueblear y me caí, me rompí la pierna, entonces pues ya no puedo yo realizar mis labores, ¿no? Ya no soy apto o ya no estoy capacitado para poder realizar o seguir desempeñando mi trabajo, ¿no? Entonces, pues vaya,
ya no, o ya no constituye como tal un riesgo de trabajo, porque fue fuera de las instalaciones del trabajo, porque fue fuera del horario laboral, porque no me encontraba en trayecto de trabajo, ¿no? Y enfermedades contagiosas, ¿no? Aquí podríamos pensar rápidamente en COVID, ¿no? Porque pues es lo que ahorita, la situación que estamos viviendo. Sin embargo, COVID ya fue declarada, ¿no? Una emergencia sanitaria hace un tiempo. Entonces, específicamente esa enfermedad contagiosa, pues no entra dentro de estas causas de suspensión, porque ahí ya va, al declararse una emergencia sanitaria, va a cambiar su naturaleza, ¿no? Sin embargo, a lo mejor por hepatitis, por salmonela, no sé, ¿no? Una enfermedad contagiosa. Desde el momento en que se tiene conocimiento de esta enfermedad, se va a su casa, ¿no? Se suspende esta relación de trabajo. Y no hay una necesidad ni de prestar el servicio, en cualquiera de los dos casos, ya es una enfermedad o una incapacidad temporal, ni de prestar el servicio ni de remunerar un salario, ¿no? Sin embargo, estas incapacidades o estas enfermedades, este tiempo de suspensión, la va a determinar el propio instituto, ¿no? No es que me fui ahí a la farmacia similares, ahí me atendí, ¿no? Y me dijeron que, pues que tenía que descansar 3 meses, ¿no? Que tenía una incapacidad de 3 meses. Evidentemente no funciona así, ¿no? Estas incapacidades temporales o enfermedades contagiosas, estos descansos por enfermedades deberán de ser, deberán de ser determinadas por el propio instituto, ¿no? Nos dice la fracción tercera, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, ¿no? Es decir, que un trabajador se encuentra a disposición de una autoridad, ¿no? Lo pusieron en prevención preventiva por lo que quieran, y después le dicen, disculpe usted, ya vimos que no, y emiten, lo absuelven, ¿no? De los cargos que se le imputaban. Entonces puede regresar a su trabajo, ¿no? Evidentemente. No es que haya dejado de presentarse, que hayan sido solamente faltas, nada, ¿no? Nada de ese tipo. Entonces, al no ser una causal imputable al trabajador que haya tenido él alguna culpabilidad, pues vaya, puede regresar a trabajar, ¿no? Y evidentemente no había ninguna necesidad, ninguna responsabilidad del patrón de cubrir su salario el tiempo que se ausentó, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero evidentemente, pues vaya, esto se tendrá que comprobar mediante un acta, ¿no? Una constancia emitida por la propia autoridad judicial, ¿no? Sin embargo, hemos dicho mucho que estas causas de suspensión son sin responsabilidad de prestar el servicio, pero tampoco hay una responsabilidad de pagar un salario. Sin embargo, esta fracción 3 nos manda una excepción, ¿no? A esa regla. Nos dice, si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado percibir aquel, ¿no? Es decir, va a pagar los salarios que hubiese percibido en todo el tiempo que estuvo en el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en resguardo, en defensa de intereses del patrón, de la empresa, ¿no? Esto me pasó en algún momento en las automotrices para las que trabajo. Fue un caso muy particular, ¿no? A estas automotrices algo les pasa siempre, ¿no? Siempre hay fraudes, ya les robaron el coche, que, que los mismos trabajadores, ¿no? Que ya se llevaron un coche o ya los chocaron o lo que quieran.
Pero esta vez nos hablan y nos dicen que volvieron a robar al cartero, ¿no? Pero esta vez iba con el chofer. Iban a dejar, creo que no recuerdo si la cantidad eran 200, 300 mil pesos a otra sucursal, ¿no? Que estaba también por ahí. Entonces, cruzando casi la avenida en el semáforo, los asaltan, ¿no? Mandaron al cartero y al chofer juntos, pero los asaltan y les quitan solamente el dinero. Luego entonces vamos al Ministerio Público, declaran, les toman, los entrevistan, ¿no? Y pues bueno, la empresa de alguna forma ya tenía certeza de que pues se habían puesto de acuerdo, ¿no? Que ya había una organización para esto. ¿Por qué? Porque ya habían robado en distintas ocasiones al mismo cartero, ¿no? Y siempre operaban de la misma forma. Sin embargo, al no ver o al no haber alguna situación que pudiera comprobarse, pues vaya, seguían teniéndolo ahí, ¿no? Trabajando. Pero bueno, por lo que quieran, seguían incidiendo en este tema de mandarlo a dejar cantidades grandes de dinero, ¿no? Entonces, al momento de que el Ministerio Público manda a llamar a la empresa para acreditar propiedad, para ratificar, ¿no? A las personas, pues imputa cargos en contra de estas personas, ¿no? Sin embargo, y duró un tiempo este proceso, al final se absuelve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los trabajadores, la empresa les dijo, ¿saben qué? Ya no los quiero aquí, los indemniza, los trabajadores dijeron, ok, está perfecto, pero pues indemnízame conforme a ley, págame mis prestaciones, etcétera. La empresa dijo, está bien, simplemente váyanse, ¿no? Pero pues sí, les voy a pagar todo conforme a ley y listo. Y así se dio. Sin embargo, al mes llega la demanda, ¿no? ¿Y qué decía la demanda? Que ellos estaban demandando todos los salarios que dejaron percibir mientras duró el juicio, ¿no? Entonces, se tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque estaban en resguardo de intereses del patrón, de la empresa, ¿no? Entonces, pues ya no les regresaron su trabajo porque al final del día ya habían sido indemnizados, ¿no? Sin embargo, pues vaya, se dio, ¿no? Aplicaron esta fracción, ¿no? En donde dice que si el trabajador obra en defensa de los intereses del patrón, está obligado a pagar los salarios que hubiese dejado percibir aquí, ¿no? Y bueno, nos habla la fracción cuarta del arresto del trabajador, ¿no? Que es, pues vaya, absolutamente lo mismo, ¿no? Nos dice la fracción quinta, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo quinto de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera, ¿no? La Constitución en su artículo quinto nos va a hablar de los cargos que están designados obligatoriamente a los ciudadanos, ¿no? Específicamente me parece que es en el párrafo cuarto que nos dice, a ver, denme oportunidad. Bien. Nos dice, en cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los jurados, así como el desempeño de los cargos de los consejiles y los de elección popular directa o indirecta, ¿no? Entonces, al desempeñar esta designación de cargos públicos, de servicios públicos,
al tener un carácter obligatorio, ¿no? Darán pie a una suspensión de trabajo en la cual estén pues laborando en este momento, ¿no? En el cual se designe estos cargos, ¿no? Nos dice las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en términos de ley, ¿no? Egle. Perdón, estamos hablando sobre el artículo, ¿qué número de artículo quinto? ¿Sí? Exactamente, el artículo 5º constitucional. Gracias. Sí, de nada. Recordemos que vamos siguiendo la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Y ahí nos va a mandar al artículo 5º que nos dice, pues vaya, ¿en qué casos va a operar la suspensión de servicio público, ¿no? Que estos son obligatorios y aparte gratuitos, ¿no? Sin embargo, podrán ser retribuidos por el mismo gobierno, ¿no? Nos decía este artículo, ¿no? ¿En qué cargos? Nos dicen cargos de jurados, ¿no? De consejiles, de cargos de elección popular, ¿no? Y el artículo 31, nos vamos a ir hasta el artículo 31 de la misma Constitución, nos va a hablar de las obligaciones que tenemos nosotros como mexicanos, ¿no? Y la fracción 3 nos va a hablar de esta obligación que tenemos de defender nuestra patria, ¿no? Es decir, en términos más amplios o más sencillos, más bien sería cuando hay guerra, ¿no? Nos dice el artículo 31, son obligaciones de los mexicanos, entre otras, nos vamos directamente a la fracción tercera, alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, ¿no? Entonces, al ser esta una obligación como mexicano, pues vaya, es una obligación para todos, ¿no? Que no importa si estés trabajando, que si no me dejan en el trabajo, que no, ¿no? Esto es una causal de suspensión, ¿no? Entonces, podemos ir a defender la patria tranquilamente, que cuando regresemos el trabajo va a estar ahí, ¿no? Volvemos a lo mismo, sin la obligación del patrón de retribuir un salario, ¿no? Y nos regresamos a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Nos dice la fracción sexta, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales. Aquí nos dice Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con estas comisiones que son integradas de manera tripartita, ¿no? Es decir, representantes del patrón, representantes del trabajador y representantes de la autoridad del Estado, ¿no? Entonces, estos cargos son, volvemos a lo mismo, son designaciones obligatorias, ¿no? En donde se llama a una persona, a un trabajador, a ser representante de todos los demás, ¿no? En estas comisiones. Entonces, mientras dure esa designación del cargo, se va a suspender la relación de trabajo. Nos dice la fracción séptima, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable el trabajador, ¿no?
Por ejemplo, para nosotros como abogados, poder prestar un servicio, es decir, para poder ejercer la carrera, para poder litigar un juicio en los tribunales, en los juzgados, necesitamos forzosamente acreditar nuestra calidad de abogados, ¿no? Necesitamos acreditar que tenemos los conocimientos suficientes y necesarios de las leyes laborales, ¿no? En este caso, o las leyes del derecho. Entonces, si no lo tenemos, no podemos, pues vaya, ejercer, ¿no? ¿no? podemos como tal acudir a una audiencia, comparecer y contestar una demanda, ¿no? Porque la ley nos exige que tengamos, que acreditemos nuestra calidad de abogados, ¿no? De conocedores del derecho. Entonces, al no contar con este documento, ¿no? Pues evidentemente no podemos ejercer, ¿no? Ya sea la cédula profesional o bien una carta de pasante, que si no mal recuerdo, esta la expiden como en séptimo semestre, ¿no? Ya que obtuvimos un 70%, me parece, de la carrera. Ya que terminamos un 70% de la carrera, podemos ir a tramitar esta carta de pasante en la Dirección General de Profesiones, y que es dependiente de la SEP, y pues vaya, se va a emitir esta carta de pasante para poder comparecer a juicio en los juzgados, en los tribunales, en los juicios, ¿no? Entonces, la falta de este documento, pues evidentemente nos va a impedir la prestación del servicio, ¿no? Es un documento necesario que nos exige la ley para prestar nuestros servicios como abogados, ¿no? Entonces, cuando no tengamos este documento, pues evidentemente se va a suspender la relación laboral en tanto lo tengamos, ¿no? Llega a ser un poco tardado, sin embargo, ahora ya no tanto, ¿no? Ahorita ya son las cédulas de forma digital, ¿no? Ya la podemos imprimir, es muy rápido, ¿no? Vas, tramitas las cosas, llevas tu título, o llevas la constancia de estudios, etcétera, y casi creo que al día, 2 días te mandan tu cédula, ¿no? A mí me tocó la de tarjetita y me tardaron muchísimo, porque aparte me tocó esa transición en que cambio de domicilio, que si era plástico, si no, ¿no? Entonces, pues bueno, me tardaron bastante, pero ese sería un motivo por la cual se puede suspender una relación laboral, ¿no? Nos dice la fracción 7. La conclusión de temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Si, como pudieron observar, uno de las modalidades de los contratos, uno de los tipos de contratos son contratos por temporada, ¿no? En donde estos, vaya, contratos, pues vaya, están bajo esta modalidad, ya que de pronto las empresas, hay ciertas temporadas en las cuales necesitan más o menos mano de obra, ¿no? Más o menos trabajadores. Por ejemplo, se da mucho en los centros comerciales, ¿no? En donde a lo mejor vas ahorita y hay más o menos gente, pero si vas en junio, julio, casi no hay gente, está tranquilo. Pero si vas en épocas desde noviembre, Día de Muertos, Navidad, no se diga, yo creo que hasta para estacionarse está complicado, ¿no? Gente por todos lados. Entonces, pues evidentemente la demanda de las tiendas sube, ¿no? Por ejemplo, Liverpool necesita más, más vendedores, más cajeros, más mostradores, incluso más personal de limpieza, de vigilancia, ¿no?
porque, pues bueno, la demanda de las ventas sube muchísimo en esas temporadas, ¿no? Y así hay temporadas en las cuales no va a requerir tanta mano de obra, tantos trabajadores, y hay temporadas en las que sí, ¿no? Entonces, por eso es que está esta modalidad de contrato, ¿no? De contratos temporales. Porque a lo mejor, ¿sabes qué? En enero no necesito de tus servicios, entonces preséntate hasta febrero, que es este Día del Amor y la Amistad, y pues la demanda sube y necesito más personal, ¿no? Pero terminando febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no voy a necesitar de tus servicios. Te vienes hasta noviembre otra vez, ¿no? Y ya te quedas noviembre, diciembre y volvemos a suspender en enero, ¿no? Entonces se van a reanudar la relación de trabajo cuando se designe como tal una temporada, ¿no? Entonces, pues vaya, una de las suspensiones, como dice la fracción, la conclusión de la temporada, es decir, termina la temporada alta, en este tema, en el ejemplo del centro comercial, y cuando baja, cuando se termina esa temporada alta, es decir, por ejemplo, Navidad, pues vaya, se va a suspender la relación en los demás meses, ¿no? Y nos dice la última fracción, la novena, la licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, ¿no? Si tienen oportunidad de checar la ley del Seguro Social, nos va a hablar de una licencia que se expide a madres y padres trabajadores que tienen esta situación de tener un hijo diagnosticado por el propio instituto con cáncer, ¿no? Esta licencia va a tener ciertas, más bien va a vencer, ¿no? Cuando se presenten ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, esta licencia va a operar solamente o se va a expedir, va a tener una vigencia de 28 días. Se puede extender hasta 3 años, pero inicialmente va a comenzar con 28 días. Si su hijo requiere hospitalización, si requiere cuidados, si está pasando por un proceso crítico de algún tratamiento, ¿no? Entonces, esta licencia se va a expedir a los padres de alguna forma, pues, como licencia para poder brindar los cuidados necesarios, ¿no? Al menor. Sin embargo, esta licencia va a terminar cuando el menor cumpla, es hasta los 16 años, ¿no? Cuando cumpla 17 años, cuando cumpla o pase de los 16 años, solamente va a ser expedida hasta los 16 años, ¿no? También va a terminar cuando el menor ya no requiera hospitalización, ya no requiera de un tratamiento, ¿no? O también va a terminar si el padre o madre trabajador cambia de trabajo, ¿no? O cambia de patrón. Entonces se va a terminar esta licencia, pues evidentemente tendrá que tramitar otra con el nuevo patrón, ¿no? Y pues otra por el fallecimiento del menor, ¿no? Entonces serían las causas en las cuales esta licencia deja de funcionar. Sin embargo, ok, pasando los 28 días, si se tiene que extender este término, esta vigencia, será hasta solamente por 3 años y una vez terminada la vigencia de esta licencia se vuelven a incorporar a trabajar, ¿no? Vuelven a reanudar las labores, pero se suspende por el tiempo en que esta licencia estuvo operando, ¿no?
nos dice el artículo 43, ¿no? La suspensión a que se refiere el artículo 42 va a surtir sus efectos y nos dice en qué casos van a surtir efectos estas suspensiones, ¿no? Y nos va a hablar aquí en casos de la fracción 1 y 2, en caso de la fracción 3 y 4, ¿no? A grandes rasgos nos dice que la 1 y 2, que son las enfermedades y las incapacidades, van a comenzar desde el momento en que se tiene conocimiento cierto de la enfermedad y van a terminar el día en que el instituto como tal lo designe, ¿no? Si dice que la incapacidad son solamente 15 días, va a terminar en 15 días, ¿no? Si el periodo contagioso de la enfermedad dura un mes, la suspensión va a terminar en un mes, ¿no? Sin embargo, quien determina el tiempo de suspensión va a ser el propio instituto, como lo habíamos comentado, ¿no? Y así nos va a ir enumerando cada una. Entonces, con lo que me van a ayudar ahorita, vamos a hacer una actividad rápida, ya tenemos poco tiempo, pero lo que quiero es que me digan cada una de las fracciones del artículo 42, en qué momento va a surtir sus efectos, ¿no? Como les comentaba, en casos de enfermedad o de incapacidad temporal va a surtir efectos desde el momento en que se tiene conocimiento hasta en tanto termine la incapacidad. ¿Y en qué momento deberán de presentarse a trabajar? Hay unos que deben de presentarse de acuerdo a la situación, que deben de presentarse al día siguiente en que termina, por ejemplo, la incapacidad. Si se presentan 2 días, 3 días, 4 días después de que terminó la incapacidad, se da por terminada la relación laboral, ¿no? Entonces, deberán de presentarse al siguiente día en que termina la incapacidad, ¿no? Hay otros que tendrán un plazo de 15 días para poder todavía presentarse a laboral, ¿no? Entonces, lo que quiero es que tomen cada una de las fracciones del artículo 42 y la misma ley en los artículos subsecuentes nos va a decir en qué momento surte efectos y en qué momento el trabajador deberá regresar a su trabajo, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver en los artículos desde el 42, 43, 44, 45, son los que vamos a tomar, ¿vale? Sus efectos, las suspensiones a que se refiere el artículo 42 y cómo cuándo debe presentarse el trabajador a continuar laborando después de estas suspensiones, ¿vale? Entonces damos unos minutitos y continuamos. Bien, ¿cómo van? ¿Hay alguna duda? No, ninguna, encuentro profesora, lo de los ya días. casi. Bien. Perdón, Wendy. Lo de los días no lo encuentro. Bueno, la licencia no. Estoy en el 42, en la ley federal, pero no lo encuentro los días. Solo me falta eso. Ok, recordemos que vamos a checar el artículo 42, el 43 y el 45, ¿vale? Tiene que venir en esos artículos. Gracias. De nada. Buen día. Bien, vamos a dejar ahorita la actividad, ahorita la entregamos para continuar con el tema de las suspensiones. Había mencionado algo sobre el artículo, bueno, pues sobre el mismo artículo 42, en donde nos habla de esta enfermedad contagiosa, ¿no? En donde les hablaba yo de COVID. No sé si pudieron dar cuenta que inmediatamente nos encontramos con el artículo 42 bis, ¿no? En donde nos dice
En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, que es el caso, conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto al artículo 429. ¿No? Al ser esta también un motivo de suspensión, también lo es. Y evidentemente tampoco hay como tal una responsabilidad, ¿no? Sin embargo, aquí se va a dar una suspensión colectiva, ¿no? O se dio en su momento una suspensión colectiva. ¿De qué? De actividades que no eran necesarias, ¿no? Con lo que pudimos ver. Y la misma ley nos dice, de hecho, en el tema de las suspensiones colectivas, pues vaya, se deberá dar aviso al tribunal, ¿no? Sobre esta suspensión colectiva, y se va a continuar con un procedimiento especial, ¿no? Sin embargo, en temas de contingencia sanitaria, no va a operar este aviso al tribunal, ¿no? Ya que el patrón, ¿no? Deberá de suspender pues las labores debido a esta enfermedad contagiosa, ¿no? Que ahora ya es una emergencia sanitaria. Entonces, no se va a requerir en este caso, aun cuando es una suspensión colectiva, no se va a requerir una aprobación o una autorización del tribunal, ¿no? Y en este caso, al ser también una suspensión colectiva y dada la naturaleza, pues vaya, de esta contingencia o esta emergencia sanitaria, aquí sí se va a pagar una pequeña indemnización y solamente por un mes a los trabajadores, ¿no? Se va a pagar una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, ¿no? No un día de salario diario, no un día de salario integrado del trabajador. Va a ser por un mes mínimo, un salario mínimo general que esté vigente en ese momento. Entonces, también por este motivo de la emergencia sanitaria se van a suspender las labores. Sin embargo, aquí se van con una indemnización de un salario mínimo sin que esta condición pues pueda exceder de un mes, ¿no? Y aun cuando es una suspensión colectiva, no hay necesidad de una previa aprobación por el tribunal, ¿no? En el momento en que se declare como tal por las autoridades sanitarias una emergencia sanitaria, las labores deberán de ser suspendidas, ¿vale? Una vez que haya pasado la suspensión o la emergencia sanitaria, evidentemente por órdenes o así lo marquen las autoridades sanitarias, podrán regresar a su trabajo, como es que pasó en esta situación, ¿no? Entonces, esa es una excepción, aun cuando podríamos a lo mejor pensar que puede entrar en estas causales de suspensión por enfermedad contagiosa, esta ya dio un cambio a su naturaleza, un giro, y pues como las mismas autoridades lo elevaron a emergencia sanitaria, ¿no? Pero muy bien, chicos. Juan. Digamos que solo esto es porque es nacional, ¿no? Porque si fuera solo en la empresa donde se elabora, ese sí tendría que hacerlo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? El momento en que se está declarando esta, ¿cómo se llama? Esta emergencia sanitaria por una autoridad como tal, pues evidentemente ya es una cuestión, ¿no? Nacional e incluso en este caso internacional, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente si se da un brote de hepatitis en la empresa, completamente, pues bueno, ya habrá que tomar otras medidas. Como les comento, ya sería una suspensión de actividades laborales, pero vaya ya colectivas, y hay que seguir un procedimiento diferente que cuando veamos estas relaciones colectivas, pues las vamos a ver más detenidamente, ¿no? Entonces, no vamos a confundirnos ahorita, pero sí sería una situación distinta,
¿no? Ahorita es una emergencia sanitaria declarada así por las autoridades sanitarias del país como tal, del estado, ¿vale? Bien, chicos, ¿alguna otra duda por el momento? Mientras estén realizando la actividad, me imagino que también a lo mejor surgen por ahí algunas dudas. Cualquier cosa, estoy al pendiente y lo vemos la siguiente clase, ¿vale? Entonces, si no tienen alguna otra duda por el momento, pues sería todo. Egle. Básicamente son las fracciones de suspensión lo que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Sí, solamente las fracciones de suspensión. Y ya la siguiente clase vamos a ver las rescisiones, terminaciones, etcétera. Ahorita solamente nos vamos a enfocar en esos 3 artículos para desarrollar las fracciones sobre la suspensión. Muchas gracias. Profesora, Manda, Alicia. perdón, ya se lo envié al Classroom. Lo que pasa que estoy fuera de mi casa y lo hice por el celular, pero ya se lo envié. Ok, Alicia, muy bien. Entonces, para checarlo, muchas gracias. Sí, no importa la manera Sí, profesora. en que lo hagan. En el teléfono, en la computadora, en Word, en PDF, en el cuaderno, le toman una foto, lo suben. Como sea, está muy bien. Ya el tema es que lo pueda yo checar, ¿vale? Sí, gracias, profesora. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, chicos, pues entonces damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias por todo. Pues que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias a usted, profesora. Gracias, profesora, que esté bien. Igualmente, Muchas profesora. gracias. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana a todos. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Gracias, profesora, hasta luego. Muchas gracias por tu ayuda. Una última consulta, es directamente el 42 con todas sus fracciones nada más, ¿verdad, profesora? Sí, por favor. Gracias. De nada. Bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego, que estés muy bien. De No. los artículos tenemos que poner específicamente toda la información, ¿no? No, vamos a poner, por ejemplo, la fracción primera, ¿no? En caso de enfermedad contagiosa. ¿En qué momento surte sus efectos? En este caso sería desde el momento en que se tiene conocimiento de la enfermedad hasta en tanto el instituto determine que puede presentarse, ¿no? O en el momento de una incapacidad. Desde el momento en que el IMSS determine la incapacidad, no sé, hasta que termine la incapacidad y en qué momento deberá presentarse. Es decir, por ejemplo, en este mismo tema de las incapacidades, de la fracción de las incapacidades, el trabajador se deberá presentar al día siguiente que termine su incapacidad, ¿no? Esos son los puntos que quiero nada más, esos 2 puntos. Ah, ok, o sea, entonces sería lo más relevante de la información. Uh-huh. Sí, exactamente. Ah, ok. Bueno, gracias, profesora. ¿Vale?